Todos queridos hermanos, un nuevo servicio de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa, en Lomas Estrella, donde los esperamos con mucho cariño para que puedan disfrutar con nosotros el adorar al Señor, el conocer su palabra, que es lo mismo que conocerlo a Él, y el poder alabarlo, el poder orar por todas las necesidades que tenemos. Y bueno, en la oración es lo primero que vamos a hacer el día de hoy, por eso quiero invitarlos a que allí en sus casas inclinen su rostro y oremos al Señor por las necesidades de nuestra querida iglesia. Este es nuestro tiempo de oración. Padre del cielo, bendecimos y alabamos tu nombre, pues conocemos de tu poder y tu soberanía sobre todos nosotros. Y te damos gracias porque siempre estás con nosotros, cuidando de tus hijos como un Padre amoroso. Gracias, Señor, y te bendecimos en que para los mexicanos es el Día del Padre, no sabemos en otros lugares, pero tenemos un buen Padre, al único que podemos llamar Padre. Padre del cielo, Padre de todos nosotros los que te amamos. Te damos gracias y te celebramos el día de hoy como nuestro Padre amado. Te damos gracias también por nuestros hermanos Ixel y Tim. Tim, que próximamente será un buen padre de un bebé hermoso. Y te pedimos bendiciones para ellos y ese hermoso bebé que todos esperamos con cariño. Te damos gracias también por todos nuestros hermanos, amigos y familiares que han tenido la dicha de tener un hijo o varios. Señor, hermoso es poder tener un hijo, verlo crecer y dedicarle tiempo de calidad, amor, enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos padres. Por aquellos que también se han aliviado de sus distintas enfermedades, bendícelos, Señor, cuídalos. Y por aquellos padres que ya no están, Señor, los recordamos con amor. Ayúdanos a dignificarlos siempre y en todo momento. Ahora, te pedimos también y te rogamos por la salud de nuestros amigos, hermanos y familiares enfermos, como el joven Tiago, el bebé de Marco Antonio Guillén, la niña Antonella y el hijo de Ana García. Así también por nuestro hermano Alexander de Ocaña y su familia que han enfermado, Señor. Cuídalos. Por Jennifer Selene Ruiz, por la señora Martina de Nayarit, por Edith de Milpa Alta, por Inés Ramones, Pilar, María de los Ángeles Palacio, Maricela Escalante, Silvio Suárez, Hernán García, por Javier Hernández, Yolanda Gamboa, Dora Luisa Infante, Don Carlos y Leti Guillén, María Elena Segura y el señor Rafael Ortega. Pero también, Señor, te rogamos porque sigas con nuestro pastor Nicolás, que sane hasta que tú digas, Señor, y que sea lo mejor posible para que él esté enterito y pueda ayudarnos a todos a conocer esta hermosa palabra, ya que es un siervo tuyo. Así también, a todos nuestros demás amigos, hermanos y familiares que se encuentran enfermos, Señor, dales alivio. Y si hubieran tenido pecados, alguno de ellos, perdónalos, Dios bendito. De la misma forma te rogamos por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, dales resignación y alivio. Por la familia del señor Guillermo Ríos, por la familia de Leticia Ortega, por la familia del pastor Walter Machado, la familia de Miguel Alejandro Bacho Suárez y todos nuestros demás hermanos que han perdido a sus seres queridos últimamente. También por nuestro hermano Leonel Vázquez, y los amados hermanos que le ayudan, los abogados Angelina, Aurelio y Óscar. Señor, ayúdales en todo, bendícelos y cuídalos, Señor. Pero también por sus acusadores, todos estos juzgadores que injustamente lo han declarado culpable. Señor, ten misericordia de ellos.
Permíteles que lleguen a ti y sean transformados y puedan hacer lo bueno con otras personas. De la misma forma, Señor, te rogamos por nuestros hermanos Katia, Andrés y sus hermosos hijos. Cuídalos de las malas ideologías que comparten en las escuelas, porque a ellos los obligan a llevarlos a la escuela, sabiendo que ahí comparten ideologías negativas. Señor, ayúdalos. Cuídalos de todas esas maldades. Y cuida a todos los niños de lo mismo, ya que son víctimas de personas enfermas o influenciadas por ideologías destructoras en el mundo. Muchas víctimas ha dejado esta maldad. Queremos también pedirte, Padre, por nuestra hermana Cristina de Teciutlán. Ayúdala, permanece con ella, que pueda ayudar a su familia, que pueda entender la palabra para poderla llevar a cada uno de sus seres queridos. A su esposo, al doctor, ayúdalo. Al hermano Guillermo Becerra Calderón, ayúdalo a mejorar su carácter, a entender un poco a las personas, porque ser mayor de edad, ser una persona mayor, no quiere decir ser cerrado. Ayúdalo a ver la vida con amor. Al joven Alejandro Guerrero, Señor, líbralo de sus errores, aléjalo de la bebida y ayúdalo a llegar a ti, Señor. Asimismo te pedimos por el trabajo de todos nuestros hermanos que están pasando una economía muy difícil. Te pedimos también por los que están en depresión, Señor. Muchas personas caen en depresión diariamente. Por los que han caído en las drogas y el alcohol. Y también, Señor, por los que no te conocen. Libéralos, Señor, y ayúdalos a llegar a ti. Te rogamos también por tus siervos, pastores, responsables, obreros y colaboradores en tu obra, en todas las congregaciones Berea. Muchos de ellos son padres. Señor, ayúdalos a guiar a tus hijos, que también son tus hijos. Señor, ayúdalos y bendícelos, porque hoy los festejamos por ser padres, pero te pedimos bendición para ellos por ser siervos tuyos. Pero también por todas aquellas personas que buscan la sana doctrina. Señor, ayúdales a seguir adelante sin descanso y sin distracción. Y por último, te rogamos por cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser ejemplo de nuestros hermanos, familiares y amigos, para que cuando ellos nos vean, te vean a ti, Señor del cielo. Vean una vida transformada, vean una persona diferente. Ayúdanos a ser pacientes con los malvados y los que no te conocen. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Ven pronto por tu iglesia, Señor, y permite que con humildad nosotros seamos contados en ella. Líbranos de las enfermedades y las maldades, Señor, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que pasen ustedes un excelente día. Esta fue la oración para nuestro bello día. Y bueno, pues pasemos a lo que sigue, queridos hermanos. Hoy nos toca la palabra del Señor. Esta hermosa palabra que tú has puesto para el día de hoy, que festejamos. Yo quiero recordar en este hermoso día del Padre, primero festejar a nuestro Padre Dios, porque tenemos un buen Padre, un Padre perfecto, maravilloso, y que nos dejó su palabra para aprender de Él lo mejor y lo correcto. Pero también quiero festejar a mis hermanos, en orden de aparición, al menos en mi vida, al pastor Nicolás, al pastor Andrés, a mi hermano Javier de Milpalta, que es papá, a mi hermano Marcelino, a mi hermano José Luis, a mi hermano Fabián, a mi hermano Benito, a mi hermano Raúl, sí, a mi hermano Gonzalo, y a todos mis demás hermanos, al hermano David, a todos mis demás hermanos que están en el interior de la República, que estudian con nosotros. Señor, cuídalos, protégelos, ayúdalos. A mi hermano Angelito, que nunca me olvido de él, nunca me acuerdo de él, no. Nunca me olvido de él. Angelito, siempre estás en mis oraciones y en mi corazón.
Y a todos mis demás hermanos, Señor, protégelos, ayúdalos. Y hoy, bueno, quiero hablarles de este tema muy importante que lleva por título, Eres templo de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Fíjense que cuando pensamos en cuidar nuestro cuerpo, inmediatamente vienen a nosotros, a nuestra mente, dos cosas importantes: el hacer ejercicio y el comer bien. Son los pilares de la salud. Pero muy poco nos preocupamos de lo que se encuentra alrededor de la salud, pero mental, de nuestra salud mental. Y con el tiempo, pues al preocuparnos tanto al olvidarnos de esta salud mental y traer preocupaciones que no tendrían que estar en nuestra mente, nos olvidamos también de nuestra salud física. Olvidamos que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y así como ser cuidadoso con tu cuerpo tiene buenas consecuencias, el ser descuidado con tu mente trae malas consecuencias, inclusive a nuestro cuerpo. Hoy vemos que las personas desafortunadamente no son cuidadosas de los errores que cometen. Los dejan pasar, tratan de olvidarlos, tratan de esquivarlos. Todos estos, con el tiempo, se pueden convertir en pecados. Algunos de inicio ya son pecados. Pueden sembrar dudas y menosprecio. Te bajan la autoestima, que le llaman. Te sientes mal, te sientes chincha. Y constantemente te van a llevar a recriminarte a ti mismo. Y aunque haya pasado mucho tiempo, dicen que con el tiempo todo se cura, pues no, muchas cosas las seguimos trayendo ahí en nuestra mente. Esta persona no es capaz de perdonarse a sí misma por todo aquello que hizo mal. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios para el día de hoy? Esta palabra que a mí me ha confrontado, y quiero decirles que a mí me pegó bastante y se los voy a explicar posteriormente, ustedes van a ir viendo. Pero tenemos que meditar en ella para poder saber qué es lo que nos está queriendo decir el Señor en este día. Por eso les pido que nos acompañen, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Hermoso, hermoso pasaje bíblico, no tiene desperdicio. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Donde nos dice ahí, nos hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Dice. Y luego nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, por si no lo sabías, sois vosotros, santo es. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en este día. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por tu palabra. Porque en estos dos versículos escondes muchas cosas que el apóstol Pablo ya sabía y que nosotros tenemos que descubrir para saber más, para conocer fielmente qué es lo que nos está diciendo. Señor, no es de dichos lo que dice tu palabra, es de verdades, cotejada. Toda la historia que viene en ella ha sido perfecta. Ha sido checada, ha sido cotejada, ha sido pesada y ha sido aquilatada y ha salido victoriosa siempre. Por eso creemos en tu palabra y si nos dices esto sabemos que es verdad. Porque en toda tu palabra tú nos dices lo mismo que quieres que nosotros vayamos a ti, Señor. Y muchas otras cosas que hoy nos toca descubrir. Señor, danos inteligencia para saber qué dice ahí. Danos inteligencia para descubrir qué es lo que tú nos quieres decir. Que no sean mis palabras, sino que sean tuyas, Señor. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro amor. En el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Pues bueno, vamos a comenzar con esto. Hemos visto que en esta epístola a los Corintios se escribió para arreglar varios problemas que habían surgido después de que el apóstol Pablo dejara Corinto. Él se había ido a predicar el evangelio a otros sitios. En este punto del texto bíblico, Pablo sigue alertándonos acerca de las divisiones en la iglesia. Fuertes divisiones que había. Pues los fieles de Corinto escogían a sus maestros preferidos por una u otra característica humana. Pero de repente nos dice esto, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Que no lo saben? ¿No se los había dicho ya antes? Casi acuérdense. Bueno, primero lo primero. Primer punto, el templo eres tú. Hoy lo vemos muy sencillo porque ya mucho hemos escuchado de esto. Sí, que Dios está con nosotros todo el tiempo. Nos lo repiten muchas veces. Dios está contigo, hermano. Sí, Dios te acompaña. Oh, sí, claro. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sale esta frase que el apóstol Pablo nos dice en esta epístola? Y para analizarla, fíjense que yo me he dado cuenta que muchas de las ocasiones se predica esta misma palabra, pero se brincan toda la parte de dónde viene esta frase. Sí, sabemos que Dios está con nosotros, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que el templo de Dios somos nosotros? ¿Sí? Y entonces eso me lleva a que para analizarla debemos de ir a la historia bíblica y encontrar primero que nada cuál fue el primer templo de Dios. ¿Cómo se formó la historia de los templos de Dios? ¿Qué son? Obviamente hoy podemos imaginarnos miles de iglesias con distintos nombres, congregaciones por todos lados, con distintas corrientes doctrinales, pero ¿son templo de Dios? Si hemos leído la Biblia, encontramos que ya Abraham edificaba un altar a Dios. Pero recordemos que posteriormente Dios sacó de Egipto a los hebreos por medio de Moisés. Y a este pasaje bíblico le llamamos el Éxodo, ¿se acuerdan? Este libro del Éxodo, bueno, es eso, ¿sí? El Éxodo es la marcha de un grupo de gente de un lugar en el que estaban para ir a habitar en otro, en el cual establecerse. Y es lo que hizo Dios por medio de Moisés, sacar a los hebreos de Egipto y llevárselos a otro lugar. Fíjense que en el libro de Éxodo 25, del 8 al 9, nos dice así. Estaba hablando Dios con Moisés y le decía estas cosas. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En Éxodo 25, del 8 al 9, nos dice así. Y ahí vemos cómo el Señor les dice a ellos, háganme este santuario, para que yo habite con ustedes. Vemos cómo es Dios mismo quien les pide que ellos construyan un santuario para habitar con ellos durante el largo tiempo que llevaron en el desierto. Y fíjense que fue maravilloso porque este santuario, se llamaba tabernáculo, lo hicieron con telas como las tiendas que ellos hacían para andar en el desierto. Entonces, pues, como hoy cuando nos vamos de campamento, pues ponemos la tienda de campaña y ahí nos metemos a pernoctar. Bueno, ellos eso hacían, pero en el caso de este santuario para que estuviera el Señor, pues también lo hicieron de telas, con maderas y todo para quitar y poner y llevárselo a donde fuera. Obviamente hoy no vamos a abundar en el tabernáculo para no perder el punto principal que es en realidad el templo de Dios.
Pero recordamos que los hebreos caminaron mucho tiempo en el desierto y después de mucho tiempo llegaron a lo que conocemos todos como la tierra prometida, Jerusalén. Obviamente tras varias batallas, ya que bueno, pues sus vecinos pues no querían que ellos se asentaran ahí. Y después de que ya se asentaron e hicieron ciudades, bueno, pues los vecinos querían apropiarse de todas esas riquezas y de todas esas ganancias. Y después de esto es que Dios habla con el profeta Natán, profeta de Dios, que estaba con el rey David, y le dice lo siguiente. Esto lo van a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 2 al 6. 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 2 al 6. Esto que estamos haciendo hoy es un breve recorrido por la historia de los templos. No vamos a abundar cómo los hacían y de qué materiales y todo esto. Simplemente vamos a conocer cuál es esta historia y por qué Dios pide que se haga el templo, y vemos el desenlace posteriormente. Dice en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 2 al 6. Fíjense lo que dice. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinillas, entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra, en tienda y en tabernáculo. Obviamente, desafortunadamente, a David no le dio tiempo, había muchas guerras y muchos problemas, y no pudo construir el templo. Pero todo esto le quedó al rey Salomón, que fue hijo de David. Él construye el templo llamado el Templo de Salomón, que claro, es el templo de Dios, pero aquí pues lo nombramos el Templo de Salomón porque él fue el constructor. Esto después de haber sido rey, de haber sido ungido como rey de Israel. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Y aquí está hablando el rey Salomón. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Ellos en esa tierra prometida. Pasaron muchos años en el desierto y llegaron a la tierra prometida. Habían tenido dicen que era una cosa sumamente impresionante. En toda Jerusalén era voltear para otro lado. Pero más tarde, esto por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y pasaron muchos años hasta que Dios despertó en el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que perdonara a los hebreos y les diera la oportunidad de regresar a sus pueblos y edificar nuevamente el templo de Dios. Obviamente no sin antes encontrar pues varios problemas y personas que en lugar de ayudar
complicaban la existencia, en lugar de permitir que ellos pudieran tener su templo que había sido destruido, pues no, les metían el pie y les hacían guerras y los complicaban muchísimo. Hoy en la prédica que dio el pastor Andrés van a poder ver un poco de esto. Nosotros vamos a encontrar en Esdras capítulo 5, versos del 11 al 13, lo que nos dice. Porque esta es una carta en la que responden los hebreos a las autoridades de la época que les decían: oye, ¿por qué estás construyendo este templo? ¿Qué te pasa? ¿Quién te dio permiso? Cuando Ciro años antes ya les había dicho que lo hicieran. Y entonces Esdras 5, del 11 al 13 dice: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron la ira de Dios de los cielos, él entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ahí ellos están defendiendo a las autoridades que les dicen: oye, ¿por qué estás construyendo el templo? Pues porque el rey Ciro dijo. Y esta es la historia, ¿no? Por supuesto, llevó muchos años construirla porque hubo muchas guerras y mucha gente que unos no querían y otros sí querían, y por qué y todo. Pero bueno, varias ampliaciones de reyes posteriores. Y fue muy querida, o sea, este templo fue muy querido por todo el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque era el templo donde habitaba el Dios, cumpliendo el pacto que tenía con este pueblo hebreo. Era su pueblo, el pueblo de Dios. Los judíos gozaron mucho del templo. Inclusive, fíjense, cada año iban, hasta la fecha algunos, que no aceptan la historia, pues, siguen yendo al templo. Cada año van al templo a orarle a Dios. ¿Sí? Sin embargo, muchos años después llegó nuestro Señor Jesucristo. Él mismo conoció el gran templo, entró en el gran templo. ¿Sí? Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, profetizó la destrucción del segundo templo. Pero Jesús fue crucificado. Jesús fue muerto en la cruz. Y luego resucitó y se fue al cielo. Y el templo seguía ahí. Fíjense lo que nos dice el pasaje de Mateo 24, versos 1 y 2. Mateo 24, versos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque pues ellos estaban muy orgullosos, ¿no? Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Boom! Tantos años de esfuerzo. Construyeron el maravilloso templo, el más grande. Hacen lo malo los hebreos y arrasan con el pueblo. Dios permite que se arrase con el templo. Y bueno, vuelven a edificarlo con muchos esfuerzos. Aún más grande que el anterior. Y Jesús llega y dice:
no sirve de nada. No quedará piedra sobre piedra. Y aún los despojos, hay personas, como les digo, que van cada año a orar a los despojos de lo que quedó. Pues muy respetable su idea, pero es como irle a orar a la basura, ¿no? Porque eso ya no es el templo, ya no tiene nada de templo. Por la historia sabemos que en el año 70, después de Cristo, fue totalmente derribado. Hoy no existe. Derribado hasta los cimientos. Los romanos, tratando de controlar las constantes rebeldías de los hebreos, pues destruyeron el templo. Porque los romanos nos andaban con cosas, ¿no? Ellos dijeron, pues te me pones al brinco, pues te destruyo todo. Inclusive hicieron una avenida donde a todos los que encontraron los empalaron en una avenida de los ambos lados, y ahí iba la gente caminando y veía a los hebreos ahí colgando muertos. Fue terrible, una matazón terrible. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que fuera derribado el templo? ¿Por qué posterior al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios entonces permite que el templo sea derribado hasta los cimientos, que no quede nada? ¿Por qué? Hay que entender que para los hebreos era imposible hablar con Dios. Mismo tenías que ser un profeta o alguien muy especial para poder hablar con Dios. Dios escogía a las personas que iban a hablar con Él, no cualquiera. ¿Sí? No podían estar en su presencia, pues solo los sacerdotes tenían ese honor y esa responsabilidad. Ahí en el templo solo los sacerdotes entraban a hablar con Dios, no toda la gente. Escritura. ¿Hasta cuándo? Hasta estar con Jesús, podía darle la mano, podía decirle, oh Señor Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Antes nadie lo podía ver y ahora todo el mundo lo puede ver. Obviamente había que viajar mucho para ir a donde él estaba, ¿no? A Jesús sí lo podían ver, tocar y hablar con él, estar en su presencia, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo. Pues en él habitaba toda la deidad de Dios, como lo dice Colosenses, capítulo 2, verso 9. Fíjense cómo dice Colosenses, capítulo 2, verso 9. Es como que súper claro, no hay otro pasaje más claro. Colosenses 2, 9 dice, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era Dios en la tierra. Se dejó ver. Se hizo persona para que lo viéramos. Dios en su soberanía puede hacer todo lo que Él quiera. Él es todopoderoso, puede hacer lo que se le antoje. Nadie le puede preguntar, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Porque Él es soberano. Si antes era imposible estar con Dios para la mayoría de los fieles, hoy es posible estar con Él siempre, sin necesidad de ir a un templo, porque Él así lo prometió. Fíjense cómo dice en Mateo, también en el libro de Mateo, pero en el capítulo 28, versos 19 y 20. Vean qué bonito nos dice ahí. Estos textos ya los hemos leído varias veces. Mateo 28, 19 y 20. Está sabrosón el calorcito. Dice Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo interesante, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aparte dijo, así sea. O sea, no se los prometo, se los voy a cumplir. ¿Sí? No va a haber muchos Cristos. Y alguien diría, yo tengo mi imagen en mi casa, pero ¿eso de qué te sirve? Eso solo es una imagen. Ahí está Cristo, ahí está guardado. Dijo que iba a estar con nosotros. Yo cuando me salgo de mi casa, la imagen se queda ahí. Y nos dice claramente en Juan 14, 15 al 17. Vean qué bonita manera de decírnoslo. Juan 14, del 15 al 17. Tomo varios versículos para que vean el contexto y para que vean lo que nos dice el Señor para que esto se cumpla. Porque nos dice ahí Juan 14, 15 al 17, dice, si me amáis, o sea, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para cumplir lo que prometió en los versos pasados, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir a la verdad, a ese Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros que creéis en mí, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Que esté con nosotros y more con nosotros. ¿Qué es una morada? Pues la casa, ¿no? Donde vivimos es mi morada. Bueno, pues nosotros somos la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Él manda, se fue Jesucristo con su cuerpo y entonces mandó al Espíritu Santo que puede estar con todos nosotros y morar con nosotros, estar aquí, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y bueno, aquí vemos que es claro que no necesitamos un templo donde more Dios. No hay un templo, no hay un lugar donde aquí está Dios. Mucha gente tiene la idea de que, voy a la casa del Señor. Y van y le oran allá. Vemos millones de personas que el 12 de diciembre van a la Basílica de Guadalupe a orar. Ahí está Dios. ¿Qué podemos pensar? ¿Que se están haciendo teólogos? ¿O que nunca leyeron la Escritura, nunca les enseñaron? Porque una imagen no te va a cumplir. Solo hay un Dios. No hay muchos dioses, ni diosesitos. Miles de dioses, ¿no? Unos más poderosos, otros menos. Como el griego. Como el sistema vikingo. Aquí nosotros sabemos que solo hay un Dios todopoderoso. Con tres partes, claro. El Hijo, que vino y habitó con nosotros, y el Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo. Por eso ahora podemos entender cuando nos dice Pablo en 1 Corintios 3:16, nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Dios quiso que así fuera. Él ya tenía su plan. Pero vamos al segundo punto. No destruya su templo. Porque vimos en la historia que muchos malvados destruyeron el templo. Lo destruyeron, robaron todas sus riquezas. Pues ahora nos dice Dios, pues no destruya su templo.
Ya no es un templo de piedras, ahora es un templo de carne, de alma. Por increíble que parezca, hay muchas personas que quieren destruir el templo de Dios. Así como en el año 70 lo destruyeron los romanos, así hoy hay quien intenta destruirlo. ¿Por qué? Pues porque ahora es más fácil, porque nosotros somos su templo. Si nosotros hubiéramos estado en esa época, pues con un pico y una pala no hubiéramos podido destruir todo el templo. Solo como los romanos, con muchas catapultas y destruyéndolo así, con máquinas impresionantes. Pero ahora, pues si yo veo que esta persona es el templo de Dios, pues voy y lo mato y ya destruí el templo de Dios. ¿Se fijan qué fácil? Es más sencillo. Nos dice el siguiente versículo, el verso 17, Primera de Corintios 3, verso 17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios santo es. Solo falta ver alrededor y descubrir la gran mayoría de personas que viven en pecado, destruyendo el templo de Dios. Primera de Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, ¿qué tipo de pecados pueden destruir el cuerpo? Porque esa sería una pregunta importante, ¿no? Pues todo tipo de pecados. Cualquiera diría, ¿cómo? Hay pecados que no van hacia el cuerpo, ¿sí? Comencemos desde los más sencillos, fíjense, algo que nunca nos imaginamos. La mentira. ¿Cómo? Si yo mintiendo voy a destruir el cuerpo, sí. No solo tiene la finalidad de engañar a alguien, sino de destruir a esa persona que inocentemente le cree al mentiroso. ¿Cómo la destruye? La destruye, pues al mentirle la lastima su confianza, que se ve disminuida, y al darse cuenta de la verdad, pues se crean conflictos. Y en las más de las ocasiones, esos conflictos siguen dañando más a la persona. Le duele en su corazón. Y los vemos evitando ese dolor con drogas y alcohol. Una cosa lleva a la otra. Perdón, entendí bien. Nosotros mismos por el pecado destruimos el templo de Dios. Claro. Nosotros mismos, pregunta la hermana Angélica, ¿nosotros mismos con el pecado destruimos el templo de Dios? Sí. Pecado, katá, como lo decían en hebreo, es no atinarle al blanco, es equivocarse, es un error. ¿Cuál error? Sabemos que Dios es perfecto y las cosas que nos dice son para bien nuestro, pero si hacemos lo contrario, nos equivocamos de lo que Él nos dice, este es el blanco, y tú te equivocas, le das en otro lado, pues todo lo que va afuera del otro lado va a afectarte a ti. Él te dice, esto te hace bien. Es como los niños. Hijo, tómate la medicina. No quiero. No se la toma, le escupe. Obviamente después está más mal. Así de sencillo. Al darse cuenta de la verdad, se crean conflictos. En las más de las ocasiones lastiman aún más a las personas, pero no solo al engañado, sino también al que engañó. Hey, porque él sabe que hizo mal, sabe que mintió.
Y su conciencia no le va a dejar estar tranquilo, recriminándole constantemente su pecado. Tenemos pecados, por ejemplo, de la salud, como los que un día dicen, pues voy a probar una droga. Pero caen muchísimos. Hay una industria de eso llamada narcotráfico, que caen, personas que caen solo por probar. Digo, los que probaron no lo vuelvas a hacer. Y los que no han probado no prueben, porque pueden caer. Porque de alguna manera nos hace daño, nos daña. ¿Sí? La adicción a la droga o al alcoholismo atentan directamente contra la salud humana, destruyendo la garganta, el estómago, el hígado, el riñón, entre otros. Sin hablar de todos los conflictos que crea y de todas las personas que son lastimadas por una persona que se da a la drogadicción y al alcoholismo. Entonces, pues es fuerte, destruye. Se destruye él y destruye a su familia, exactamente. Tenemos también pecados de orden sexual. Lauris, creo que no se dio cuenta que entró el hermano. Tenemos también pecados de orden sexual. Personas libertinas, vamos a decirlo así, que creen que dar rienda suelta a sus más bajos placeres les da libertad. Hoy lo vemos. Haz lo que quieras, sé libre. Pero eso no es libertad. Pero no se dan cuenta que ellos en el fondo de su ser saben que están haciendo mal. O sea, la persona que se da a los bajos placeres sabe que está haciendo mal. No por nada, todas estas personas a la larga caen en alcoholismo, drogadicción. ¿Por qué? Porque quieren callar su... Hoy tenemos hasta el orgullo de ser de una o de otra manera. No es un orgullo. ¿Qué hiciste tú para estar orgulloso? ¿Realmente es orgullo? Cuando realmente debería de ser vergüenza, ¿no? Porque estamos mal utilizando algo que tenemos y tiene una finalidad y lo estamos usando para otra cosa. Estamos desvirtuando el uso verdadero de eso. Pero no solo estos. Fíjense, los consumidores de azúcares en exceso. Todos aquellos como yo que les gusta el dulce y los pastelitos, que les gustan los helados, yo me vuelvo loco con los helados. Pero no debería de ponerme así. ¿Por qué? Porque sé que me hace daño en exceso. ¿Sí? Los comedores compulsivos, los fumadores y etcétera. Podemos tener una lista impresionante de personas que son tan adictas como el que se droga, o inclusive las personas que abusan del sedentarismo. Pues es que es mi trabajo, me la tengo que pasar sentado. Claro, llegas a tu casa y ¿qué haces? Te sientas a ver la tele. El día y nunca mueves tu cuerpo. Por Dios, tu cuerpo está diseñado para moverse. Mi madre siempre me lo dice, vida es movimiento. ¿Sí? Pero a veces no lo entendemos. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:29. Este es un pasaje que para nosotros es súper importante. Para nosotros que conocemos la sana doctrina, es muy importante porque nos habla de muchas cosas. Pero aquí vamos a ir a ver cómo nos hizo Dios y qué hacemos nosotros. Eclesiastés 7:29. Les recuerdo que pues el rey Salomón pidió sabiduría, ustedes saben, pues él fue el que escribió este libro de Eclesiastés con toda la sabiduría que le dio Dios. Escribió en Eclesiastés
7:29 escribió lo siguiente. Dice así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando hablamos de perversiones, generalmente la gente piensa, ¡ay, perversiones! Y hace la cara del niño del Oxxo, ¿no? ¿No? No sé hacerla, por eso no la hago, pero hacen esa cara del niño del Oxxo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, inmediatamente piensan en algo sexual, ¿no? Pero no tiene que ver exclusivamente con lo sexual. Perversión es hacer mal uso de algo que está diseñado para algo y lo usas para otra cosa. Siempre les digo, es como si yo quiero clavar un clavo en la pared con mi celular como martillo. ¿Se va a romper el celular? Quizás lo clave tantito, pero se va a echar a perder. Tanto el clavo como el celular y hasta mis dedos, ¿no? O sea, tenemos todas las cosas maravillosas. Todo está hecho para que nosotros podamos tomar cada cosa en su justa medida. Pero no, ¿qué queremos? Abusamos de lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque se me pega la gana. Y entonces nos equivocamos a lo que Dios nos dice y nos volvemos necios. Por eso nos dice en este libro de Corintios antes, nos dice que los sabios son necios, porque a fuerzas quieren inventar cosas que ya están inventadas. Muchos de nosotros queremos inventar el hilo negro cuando sabemos que las cosas sirven para algo. Y que, no, pero es que a mí me sirve para esto. No. Tenemos que usar las cosas, el azúcar es buena. Necesitamos glucosa para nuestro cerebro, pero no en exceso. Las harinas son buenas. Muchos pueblos han vivido de pan por generaciones, pero no en exceso. La carne es deliciosa, pero no podemos estar comiendo carne porque nos sube el ácido úrico. Todo en exceso es malo. El escritor Jack Kerouac decía que el camino de los excesos te lleva a la razón, pero se equivocaba. Porque el camino de los excesos todo solamente te lleva a esto, a la perversión. Tantas maneras de lastimar nuestros cuerpos, todas ellas antinaturales y por supuesto en contra de los mandamientos de Dios, que los llevan a pensar constantemente en esto. La conciencia no los deja tranquilos. Les recuerda estos errores día con día y les quita el sueño, no los deja vivir a tal grado que hay quien intenta callar esa conciencia, como les decía, con drogas y alcohol, llevándolo a caer en más errores, que vuelven a recriminarle hasta caer en un círculo vicioso del cual muy pocos pueden salir. Y yo les diría que los que verdaderamente yo he conocido que salen es con la ayuda del Señor. Los demás medio salen y caen. Medio salen y caen. Y yo tengo la experiencia por el grupo el anexo en el que estábamos, de rehabilitación, ¿no? Donde estábamos yendo. Ahí vimos muchos casos. Todo esto inicia desde decir una inocente mentira, hasta el robo, desviaciones sexuales y hasta llegar al homicidio. Todos estos pueden desembocar en un suicidio. Yo les puedo decir que este muchacho que atropelló allá a las dos señoritas aquí en la ciudad, seguramente estuvo, si antes estaba al punto del suicidio, pues ahorita estuvo a punto del suicidio hasta que decidió entregarse y hacer lo bueno. Bendito sea el Señor que tocó su corazón para entregarse. Y si alguien piensa que estas cosas no afectan físicamente, bueno, yo no puedo pensar una peor consecuencia que perder la vida. No hay por qué eso. ¿Quién te hace pecar? El diablo siempre está ahí. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Por qué tomas esa decisión?
Porque hay personas que no solo se dañan a sí mismas, sino que persuaden a otros a hacer lo mismo. Discretamente, te van convenciendo, ¿sí? Personas que no quieren quedarse solos e invitan a los demás a ser cómplices de su pecado, porque no quieren estar solos, saben lo que les espera y no quieren estar solos. Entonces buscan cómplices. ¿Quién me ayude? ¿Quién esté conmigo para pecar? Y le dicen, vamos a pecar, chaparrita. Y la verdad es que si nos cuentan un chiste y nos dicen eso, nos vamos a reír, pero es perfectamente real. Como chiste es bueno, pero la gente lo hace. Hay canciones que dicen, te invito a pecar, no sé cómo dice la canción, ¿no? O sea, nos enorgullecemos del pecado y nos dejamos guiar por personas que nos invitan al pecado. Por eso debemos de ser muy cuidadosos, porque dice la palabra, esta palabra es clara en el verso 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, porque yo puedo destruir este templo de Dios que es mi cuerpo, pero también puedo invitar a otro a que destruya su templo de Dios, y entonces yo también estoy destruyendo ese templo de Dios. Llevo doble culpa, la mía y la de él. Y es que es muy claro. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lógico, es razonable. Entonces, el que incita a otros a hacer estas cosas, ya está condenado. Si un compadre le invita a otro a tomarse una botella de alcohol, pues ambos están condenados, el que acepta y el que es invitado. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así dice el dicho, ¿no? Porque este cuerpo, el tuyo, hermano, el mío, ya ha sido entregado a Cristo. Ya no debes ofrecerte a lo malo, porque tú ya has sido santificado, ya eres santo. Ya no puedes ofrecer algo que no te pertenece, porque santo significa apartado para Él. Y cuando nosotros como cristianos decimos, yo quiero ser santificado, Señor, creo en ti, yo ya estoy apartado para Él, ya no soy mío, ya no me puedo entregar al pecado, que ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. O andarlo ofreciendo, no está bien, no es correcto, no se vale. Platicando de este tema con el pastor Nicolás, él me recordaba unos versículos que creo que es importante que los analicemos el día de hoy. Fíjense, esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 5, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hasta ahí estos dos versículos para analizarlos. Nosotros tenemos que desechar todo lo que sea malvado. Vamos a tener muchas oportunidades, nos van a caer muchísimas oportunidades para mentir, para tomar cosas, para comer cosas. Ay, traigo dinero, me alcanza para una paleta Magnum. Pero me comí una ayer. Tengo que aguantarme, porque me estoy engañando, estoy siendo hipócrita y debo de desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Ya vienen también las envidias y todas las detracciones, ¿no? Porque gente por envidia te va a hacer pecar, te va a engañar.
Ay, mira qué guapa, se ve bien delgadita. Ándale, cómete unos tacos, échate esta. No, espérate. Tenemos que tener cuidado. Y nos dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En Corintios nos dice que ya no seamos niños y aquí nos dice que debemos de desear ser niños. Bueno, la leche no adulterada es lo importante. ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios, el Evangelio. Como niño que quiere la leche, así debemos de buscar el Evangelio. Así como los bebés, mamá, teta, y están buscando a su mamá para que les dé, así nosotros debemos de buscar el Evangelio. Desafortunadamente muchas Biblias se quedan apelmazadas en las casas de domingo a domingo. Pero bueno, ya es de cada quien. Y dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si a ti te pareció bien ser libre por medio de Cristo y crees en Él, tienes que hacer esto. Porque te gustó, ¿no? Lo bueno que es el Señor te gustó y quieres estar con Él. Acercaos a Él, dice el verso 4. Porque acercaos a Él, ¿por qué? Porque Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. En su momento lo crucificaron y no le creyeron. Mas para Dios, Él es el escogido y el precioso. Es ese Dios, la perla preciosa. No somos nosotros una perla preciosa para Él. Para los que se acuerdan de la parábola, que aquí ya la hicimos, ya la estudiamos. La perla preciosa es Él. Cristo es esa perla preciosa. Sí, ok. Sí, ya se oye bien. Ya nada más checar que esté en la transmisión, oyéndose, para que nuestros hermanos nos escuchen. Recuerden que estábamos en 2 de Pedro capítulo 2 y íbamos por el verso 5, ya era el último. El verso 5, donde nos dice, fíjense, dice, vosotros también, primero hablamos en el verso 4 de que Jesús es esa piedra viva desechada, ¿no? Y ahora vosotros también, como piedras vivas de ese templo de Dios, nosotros somos esas piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es una casa espiritual? Pues el templo, ¿no? Entonces nosotros somos ese templo y sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que hablaba con Dios y ahora todos podemos hablar con Dios. Todos y cada uno de nosotros podemos hablar con Dios. Somos ese sacerdote que habla con Dios, pero además es santo. Sí, dime. Perdón, ¿es segunda de Pedro 2:5? Segunda de Pedro 2:5, es el último versículo. Estamos estudiando segunda de Pedro, el primero, primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5, y vamos en el 5. Y entonces nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales, no sacrificios vivos. Vemos gente que se pone con cuerdas y cosas y se latiguea la espalda. Eso no está bien. Eso no es lo que nos dice, porque nos habla de sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos el templo, hermanos, y si podemos concluir algo de esto, es que hoy, en este hermoso Día del Padre, quiero exhortarlos a que se cuiden. Cuídense tantito, por favor. Pero a todos también, a padres, a madres, a todos. Queremos amar tanto que nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de cuidarnos. En serio. Queremos amar tanto a los que vienen de lejos. ¿Sí? Queremos amar tanto a los que están aquí. Queremos amar tanto a todos que nos olvidamos de nosotros mismos. Y no, hay que querernos a nosotros mismos, hay que cuidarnos, porque este es el templo de Dios.
tenemos la obligación de cuidar nuestros cuerpos. Cuidar cada quien de su propio cuerpo. Yo tengo que cuidarme a mí. Yo lo intento. Yo intento bajar de peso y trato de hacer ejercicio. Cuando puedo lo hago. No importa que haya dejado 2 días. Bueno, pues sigo intentándolo. Y sigo. Y es que 3 días no pude por el trabajo. No importa. Hoy me paro y sigo. Tengo que seguir intentándolo. ¿Por qué tú no? Hay que acostumbrarnos a cuidarnos, a no exponernos a peligros innecesarios, a enfermedades o inclusive a adicciones, a exponernos a pecados de ninguna índole. No podemos estarnos exponiendo. Si sabes que ahí hacen cierta cosa, no vayas ahí. Si sabes que estas personas hacen cierta cosa, no convivas con ellos porque te van a arrastrar. Porque solo tenemos una vida, en serio. No es como las maquinitas que tenemos 3 o 5 vidas. Aquí solo hay una. Y esta vida es para que aprendamos y en su momento tomemos decisiones. Porque nuestro cuerpo es donde habita el Señor nuestro Dios. Este cuerpo es la casa del Señor. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Hay mucha gente que no va al médico a checarse. Nunca ha ido a sacarse una química sanguínea. Y yo entiendo, a veces algunos hermanos no tendrán dinero y van a decir, pues, ¿cómo? Si no tengo dinero, bueno, pues busca alguna asociación que te ayude, pero cuídate, chécate, cómo estás de la presión, cómo estás del azúcar, tu temperatura, tu piel. ¿Has tomado suficiente agua? Hermano, duerme bien, no te desveles a lo absurdo. Porque el desvelarse viendo Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, todas esas cosas solo te van a hacer daño a ti y no te edifican. Al contrario, te meten ideas que tú no tenías. Cuídense y dejen que su cuerpo al descansar se repare a sí mismo, ya lo sabemos. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se repara a sí mismo. Es algo biológico. Es así de perfecto como nos creó Dios, para eso es el sueño. Hace muchos años, Dios mandó construir un templo donde encontrarlo. Pero por la gracia de Cristo, hoy lo tenemos dentro de nosotros. Hoy en día no necesitamos un templo hecho por manos humanas para adorar a Dios. No necesitamos. Por eso cuando oramos, cerramos los ojos tratando de hablarle al Dios que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, para su honra, su gloria, porque solo Él la merece. Nosotros no podemos enorgullecernos de nada. No hemos hecho nada sobrenatural, más de lo que Él nos ha enseñado. Yo que les predico la palabra soy un siervo inútil porque no hago otra cosa que lo que dice aquí. Yo no inventé nada, aquí está todo. Y sobre todo, cuiden ese templo. Cuídenlo en verdad. Vamos a orar, hermanos. Los invito a que se levanten para orar a nuestro Señor, por favor. Señor Padre del Cielo, te damos gracias, porque por tu bella y hermosa palabra hemos conocido un poco más de ti, Señor. Pero sobre todo un poco más de nosotros. Un poco más saber que nosotros tenemos que cuidarnos. Muchas cosas las hacemos por los que amamos, pero nos olvidamos de nosotros. No está bien. Debemos de cuidarnos, debemos de estar atentos de nuestra salud. Porque aquí habitas tú, Señor. Porque nosotros somos santos y no nos podemos dar al pecado porque tú nos has comprado, Señor, con tu sangre. No nos dejes entregarnos al mal.
No está bien, no se vale. Ya tenemos un compromiso contigo. Porque tú nos das lo bueno, nos das lo correcto, nos haces mejores personas, nos ayudas a que se transforme en nuestro entorno. Ayúdanos a cuidarnos porque somos necios y testarudos y a veces queremos hacer lo que se nos pega la gana. Señor, ayúdanos a entender y a ser humildes para darnos cuenta que nada sabemos. El único que sabes y lo sabes todo eres tú, Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Cuídalos de las enfermedades. Hoy que vivimos estas enfermedades que nos aterran, Señor, pero sabemos que tenemos confianza en ti. Cuídanos de todas estas enfermedades que tenemos hoy en día, muchas creadas por ser necios, por inventarnos cosas, por controlar a los demás. Señor, cuídanos de toda esa maldad. Pero principalmente cuídanos, Señor, de nuestra propia mente que nos hace caer en lo absurdo. Cuídanos de nosotros mismos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bueno, pues tomen asiento, por favor, hermanos. Desafortunadamente tuvimos la falla, pero pues espero que ustedes puedan verlo completo. Para YouTube trataremos de editar esa falla y esperemos que salga todo bien. Pasen muy bonita tarde. Nos despedimos de los que están conectados en Facebook Live. Dios los bendiga, queridos hermanos. Y si tienen un poquito de tiempo, pongan alguna alabanza. En el video de YouTube hay una nueva alabanza que Dios puso en mi corazón y con ayuda de mis hermanos pudimos musicalizarla. Ahí se las dejo, espero que les guste. Y si no, pues oigan otra. Hay muchas muy bonitas de cantantes que sí cantan bonito. Y espero que les guste, pásenla muy bien. Y muy, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Temor, está contigo el Señor. Estas cosas te ha dicho para que en Él tengas paz. Aflicciones tendrás, pero debes de confiar, porque Él ha venido y este mundo ya venció. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra y jamás se cansó. Él da esfuerzo a los cansados y fuerzas al que no tiene más. Sin embargo, si tú le amas, nuevas fuerzas te dará. No tengas temor, está contigo el Señor. Estas cosas te ha dicho para que en Él tengas paz. Tendrás, pero debes de confiar, porque Él ha venido y este mundo ya venció. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán sin fatiga, por eso en Él puedes confiar. No tengas temor, está contigo el Señor. Estas cosas te ha dicho para que en Él tengas paz. Aflicciones tendrás, pero debes de
porque Él ha venido y este mundo ya venció. Porque Él ha venido y este mundo ya venció.